no dije, me toca reemplazar a una de las chicas. Eh, no quiero tocar la cámara porque se va a apagar, así que no sé cómo ponerme así para que me vean. No sé, no importa eso. Estoy en Buenos Aires, en Belgrano, en la casa de mi madre. Esta es mi historia, después cuando terminemos la cuento. Bueno, me toca el capítulo 137 y 138. ¿Sí? El 137, actos infames y escandalosos. La primera reacción de William al enterarse de la desaparición de su padre fue ir en su busca. Empezó en el cuartel del general Prevost. Eh, sí, estoy en vivo. Bueno, no sé quién me escribió, pero bien. Eh, Sigamos. Lo informaron, Le informaron de que nadie había visto al teniente coronel Lord John Grey. De hecho, les gustaría conocer su paradero, puesto que el coronel del regimiento, su excelencia, el duque de Paterloe, había dejado a los soldados que quedaban en Savannah al mando del coronel Lord John. Y si bien los segundos comandantes a cargo de esos soldados eran perfectamente capaces de mantener a los hombres en forma y en orden, sin duda agradecerían órdenes más específicas cuando éstas llegaran. Al menos sabían dónde se encontraba el tío Hal, o dónde se suponía que estaba, en Charleston. Lo que tampoco es gran ayuda, le dijo William a Amaranthus, después de 2 días de búsqueda. Pero si papá no aparece pronto... Sí, contestó ella mordiéndose el labio. Supongo que tendrás que ir a buscar al padre Paterloe en Charleston. Si él... Su voz fue apagándose. ¿Sí, el qué? Exigió saber William, que no estaba de ánimo para las iras. Ella no respondió enseguida, sino que se dirigió hacia el aparador para sacar una botella negra y esférica. Él la reconoció. Era el coñac alemán que papá y el tío Hal llamaban coñac negro, aunque su verdadero nombre era sangre de los mártires. Hizo un gesto impaciente con la mano para que la devolviera a su sitio. No necesito un trago. Huélelo. Amaranthus había descorchado la botella y se la puso debajo de la nariz. William la olfateó con impaciencia y luego se detuvo. Volvió a oler de una manera más cuidadosa. No pretendo saber cómo juzgar un coñac, afirmó ella observándolo. Pero padre Paterloe me dio una copa de este una vez y no olía ni sabía así. ¿Lo has probado? Él la miró levantando una ceja y ella se encogió de hombros. Solo en la punta de un dedo. Tiene un sabor muy parecido a cómo huele, ardiente y picante, y no debería saber de esa forma. William metió la punta del dedo en la bebida y la probó. Ella tenía razón, sabía mal. Por cierto, de algún modo, se limpió la gota de alcohol en los pantalones y la miró fijamente. ¿Quieres decir que alguien ha vertido veneno en esa botella? Su incredulidad natural había disminuido con la preocupación de los últimos días y se dio cuenta de que no rechazaba del todo esa posibilidad. Amaranthus hizo una mueca y volvió a colocar el corcho en la botella con delicadeza. Hace unas semanas, padre Paterloe me preguntó si sabía lo que era el digital. Le contesté que sí, y que él lo había visto, puesto que la señora Anderson tenía muchas de esas plantas en el borde del sendero principal de su jardín. Respiró un poco, como si llevara el corsé demasiado ceñido, y miró a William a los ojos. Le expliqué que era una planta venenosa y luego encontré eso, señaló la botella, luego guardando con llave en la caja fuerte de su despacho. Él me dio una llave hace tiempo, explicó significativamente, porque todas mis joyas están allí. William examinó la botella que se veía negra y amenazadora. De pronto sintió que los dedos de la mano que habían tocado esa sustancia estaban fríos y con cosquillas. Se los frotó con impaciencia en la manga. No era que pensara que el tío Hal no estaría dispuesto a matar a alguien si lo consideraba necesario.
solo que no suponía que lo haría con veneno. Se lo dijo a Amaranthus, quien posó la mirada en la botella durante un largo instante y luego volvió a mirar a William con una expresión preocupada en los ojos. ¿Crees que puede haber querido suicidarse con eso?, preguntó en tono quedado. William tragó saliva, enfrentando la inminente perspectiva de contarle a su esposa lo que había ocurrido con su hijo mayor y la probabilidad de que tanto su familia como el regimiento cayeran en desgracia y fueran destruidos. No creía que Harold, duque de Pavlov, recurriera al suicidio como vía de escape, pero... Bueno, no. Se llevó la botella a Charleston, respondió en tono firme. No es más que un trayecto de 3 días a caballo. Iré a buscarlo. Guarda eso en un lugar seguro. Charleston. William había supuesto que jamás volvería a ver si Henry Clinton a Sir Henry Clinton, pero allí estaba, observándolo con el ceño fruncido de tal modo que era evidente que recordaba muy bien quién era. William había estado esperando en una antesala de la elegante mansión de Charleston, que en ese momento hacía las veces de cuartel general de la guarnición de la ciudad, tras haber solicitado una breve audiencia con Stephen Monroe, uno de los edecantes de Clinton, con quien tenía una relación cordial y que sabía que conocía al duque de Pavlov. Pero había mencionado su nombre, y 5 minutos más tarde el propio Sir Henry apareció de golpe como un muñeco a resorte y con un aspecto que era igual de alarmante. «¿Sigue siendo usted el capitán Ransom, verdad?», le preguntó Sir Henry con una cortesía exagerada. No había ningún obstáculo para que un hombre renunciara a un cargo militar y luego adquiriera otro, pero William había renunciado al suyo cuando estaba al mando de Sir Henry en circunstancias dramáticas. Y en general a los comandantes les desagradaba que sus oficiales subalternos actuaran con tanto dramatismo. «En efecto, señor», William hizo una reverencia muy cortés. «Espero que se encuentre usted bien, señor». Sir Henry soltó un breve «pruf», pero asintió con un gesto. Después de todo, se hallaba rodeado de pruebas de que había logrado una victoria significativa. Las calles de Charleston mostraban las marcas y señales de los cañonazos y había soldados, muchos de ellos negros, en todas partes, reconstruyendo esforzadamente lo que habían pasado semanas haciendo volar por los aires. «Traigo un mensaje para el duque de Pavlov», anunció William. Sir Henry pareció un poco sorprendido. «Pavlov, pero si ya se ha marchado». «Se ha marchado», repitió William despacio. «¿El duque ha regresado a Savannah?» «No me comentó que fuera eso lo que pensaba hacer», respondió Clinton, pero empezaba a impacientarse. «Aunque se marchó hace 3 semanas, así que me imagino que ya se encontrará en Savannah». William sintió un poco de frío en la nuca, como si la estancia en la que ambos estaban hubiera cambiado sutilmente de un momento a otro y una ventana invisible se hubiera abierto. «Sí», consiguió responder. Hizo una reverencia. «Gracias, señor». Salió a la calle, giró a la derecha, sin más intención que la de moverse. Estaba alarmado e indignado a la vez. ¿En qué demonios andaba el tío Hal? ¿Cómo se atrevía a ocuparse de sus asuntos cuando su propio hermano había desaparecido? Se quedó paralizado un instante porque se le acababa de ocurrir que tal vez su padre y su tío hubieran desaparecido juntos. Pero, ¿por qué? El pensamiento se fumó un momento después, cuando divisó a una silueta familiar ataviada con una casaca roja que estaba en la calle, casi 100 metros más adelante, comprando un paquete de tabaco a una vendedora negra que llevaba un turbante manchado. Era Dennis Randall. «Justo el hombre al que quería ver», dijo un instante después, poniéndose a la altura de Dennis cuando éste se apartaba de la vendedora de tabaco. Dennis levantó la mirada alarmado y luego miró hacia adelante y hacia atrás antes de volverse hacia William. «¿Qué diablos haces aquí?», le preguntó. «Yo podría decirte lo mismo. No seas ridículo. Se supone que yo tengo que estar aquí y tú no». William no se molestó en preguntarle a Randall qué estaba haciendo. No le importaba. Busco a mi tío Pardoloy».
Sí, Henry acaba de decirme que se fue de Charleston hace más de una semana. Es cierto, repuso Dennis de inmediato. Me crucé con él cuando vine de Charlotte. Él... Oh, no recuerdo cuándo fue, ¿el día 13? Tal vez el 14. Me da igual qué día fue. ¿Quiere decir que él viajaba hacia el norte y no hacia el sur? Qué listo eres, William, dijo Dennis en un falso tono de aprobación. Eso es exactamente lo que quise decir. Starkus, exclamó William. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Estaba solo? Sí, contestó Dennis, mirándolo de soslayo. Me pareció extraño por otra parte. No lo conozco lo bastante como para hablar con él y no tenía ningún motivo para hacerlo. William le hizo algunas preguntas más, sin resultado alguno, y se apartó de Dennis Randall esperando que con suerte fuera para siempre. Al norte. ¿Y qué había en el norte que pudiera hacer que el coronel de un gran regimiento partiera de improviso, sin decirle ni una palabra a nadie, y viajara solo? Ben. Ha ido a ver a Ben. La visión de una botella negra surgió en el fondo de su mente. ¿Acaso Hal pensaba envenenarse él mismo, a su hijo o a ambos? Demasiado shakespeariano, joder, dijo en voz alta, al mismo tiempo que hacía girar su caballo hacia el sur. Como del condenado Hamlet, o era Tito Andrónico. Para el caso se preguntó si su tío leía Shakespeare, pero no importaba. Fuera cual fuera su destino, no había llevado consigo la botella. Por el momento lo único que podía hacer era regresar a Savannah con la esperanza de encontrar allí a su padre. 3 días más tarde entró en el número 12 de la calle Oglethorpe y encontró a Amaranthus en el salón, ayudando el fuego. Ella se volvió en redondo al oír sus pisadas y dejó caer el atizador con un estrépito metálico. Un instante más tarde lo abrazó, pero no con el fervor de un amante. A Al le pareció que era más bien como el acto de un nadador a la deriva aferrándose a un tronco flotante. De todas maneras, le besó la coronilla y le cogió las manos. El tío Hal se ha marchado, le informó. Al norte. Ella tenía los ojos oscuros de miedo. Al escuchar esas palabras, la poca sangre que le quedaba en la cara desapareció. ¿Ha ido a ver a Ben? No se me ocurre qué otro motivo podría tener. ¿Has tenido alguna noticia de papá? ¿Ha regresado ya? No, contestó ella tragando saliva. Con un movimiento en la cabeza señaló una carta abierta que estaba sobre una mesita junto a la ventana. Eso ha llegado esta mañana para el padre Pabloe, pero la he abierto. Es de un hombre que se llama Richardson. William cogió la carta y la leyó rápido. Luego volvió a leerla, sin poder entender lo que significaba, y lo hizo una tercera vez más lentamente. ¿Quién es ese hombre? Amaranthus se había retrocedido un poco y estaba observando la carta como si ésta pudiera cobrar vida de repente y morderla. William no se lo reprochó. Un hombre malo, respondió, sintiendo que los labios se le ponían rígidos. Dios sabe quién es en realidad, pero parece ser. No lo sé exactamente. Mayor inspector general del ejército. Jamás he oído hablar de ese rango, pero dice que ha arrestado a Lord John, exclamó Amaranthus. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿A qué se refiere con actos infames y escandalosos? ¿Lord John? A William se le adormecieron los dedos en torno a la hoja del papel al intentar volver a doblarla. Palpó con el pulgar la aspereza del sello oficial que estaba debajo de la firma de Richardson y soltó la carta, a la que una ráfaga de aire la hizo girar sobre la alfombra. Amaranthus la pisó sujetándola contra el suelo y se dio la vuelta para mirar a William. ¿Quieres que padre Pabloe vaya a hablar con él? ¿Qué demonio vamos a hacer? Ay, bueno, hermoso. Capítulo 138. El mal heredado. Chicas, no es lo mismo leer de un libro que de leer de acá. No tiene casi ni puntos esto, así que me pierdo un poco, perdón. El mal heredado. Una semana más tarde. Estaban en silencio, a excepción de los habituales ruidos de a bordo y las órdenes de alguien gritada desde la cubierta
del Payas y que resonaban débilmente en el agua cuando rebotaban contra otros barcos anclados. Gray ya se había recuperado por completo del secuestro y estaba bastante preparado cuando dos marineros fueron a buscarlo a su pequeño camarote. Le ataron las manos por delante, sin apretar, con un esmero que reflejaba una cautela profesional que él apreció, aunque cuyos efectos inmediatos deploró, y luego lo obligaron a subir por una escalera a atravesar la cubierta hasta el camarote del capitán, donde Ezequiel Richardson lo esperaba. «Siéntese, por favor». Richardson le señaló una silla y se quedó de pie, mirándolo. «Todavía no he tenido noticias de Pabloe», dijo. «Tal vez pase un tiempo hasta que pueda ponerse en contacto con mi hermano», le advirtió Gray con el tono más casual que las circunstancias le permitían. «¿Dónde demonios estás, Hal?» «Oh, puedo esperarle», le aseguró Richardson. Llevo años esperándolo. Unas pocas semanas no tienen importancia, aunque por supuesto sería deseable que usted se informara de dónde cree que puede encontrarse. Que usted me informara dónde cree que puede encontrarse. «Lleva esperando años», repuso Grace ofendido. «¿Qué?» Richardson no respondió de inmediato, sino que lo miró con actitud pensativa y luego negó con la cabeza. Respecto a la señora Fraser, respondió abruptamente. «¿De verdad se casó con ella solo para ayudar a un amigo muerto?» Dadas sus inclinaciones naturales, quiero decir, o fue porque deseaba tener hijos, o porque alguien se estaba acercando demasiado a la verdad respecto a usted y decidió casarse con una mujer para ocultar esa verdad. «No tengo ninguna necesidad de justificar mis actos ante usted, señor», intervino Gray con un tono educado. Richardson pareció tomárselo como algo gracioso. «No», concedió, «es cierto. Pero supongo que sí preguntará por qué tengo la intención de matarlo». «En realidad no». Eso, de hecho, era verdad, y Gray no tuvo que disimular para expresar desinterés en su voz. Si era cierto que Richardson pensaba matarlo, ya estaría muerto. El hecho de que no lo estuviera significaba que todavía le resultaba de utilidad. Sobre eso sí que tenía preguntas, pero se abstuvo de expresarlas. Richardson exhaló poco a poco, lo examinó de arriba abajo, luego negó con la cabeza y probó una nueva táctica. «Una de mis bisabuelas era esclava», anunció de pronto. Gray encogió de hombros. «Donde mis bisabuelos eran escoceses», respondió. «No se puede responsabilizar a un hombre de su ascendencia. Entonces, ¿no cree que los hijos deberían ser castigados por los pecados de sus padres?» Gray suspiró y apretó los hombros contra el respaldo de la silla para aliviar la rigidez de la espalda. «Pienso que si fuera así, la humanidad ya habría dejado de existir. Estaría enterrada bajo el peso acumulado del mar heredado». Richardson se encogió de hombros ligeramente y Gray no supo si ese gesto significaba que reconocía la razón de su interlocutor o que rechazaba ese argumento. Richardson se volvió hacia el ventanal y miró hacia afuera, presumiblemente dándose tiempo para pensar en una nueva estrategia de conversación. El sol se estaba poniendo y 1.000.000 de olas diminutas reflejaban la luz que entraba por la gran ventana de popa, centelleando a través del cristal y proyectándose en el techo. ¿Se llamaba techo en un barco? Perdón. Era lo que faltaba. Que me ataque. ¿Se llamaba techo en un barco? Y sobre la mesa a la que Gray estaba sentado. La luz titiló sobre sus manos, que se encontraban bastante maltrechas. Reflexionó despacio, al mismo tiempo que estudiaba varios objetos cercanos, considerando su efectividad como armas. Había un reloj de aspecto bastante sólido y la botella de coñac, pero ambas cosas estaban más bien lejos, en el otro extremo del camarote. Maldición, era su botella de coñac.
Reconoció la etiqueta manuscrita incluso a esa distancia. Ese cabrón había robado en su casa. Perdón, dijo, dándose cuenta que de pronto Richardson le había hecho una pregunta. Le he preguntado, continuó Richardson con una paciencia simulada, ¿en qué opina de la esclavitud? Al no recibir una respuesta inmediata, añadió con mucha menos paciencia. Usted fue gobernador de Jamaica, por el amor de Dios. Seguramente estará bastante familiarizado con esa institución. Supongo que se tratará de una pregunta retórica, repuso Gray, al mismo tiempo que se palpaba con delicadeza el desgarrón que tenía en el cuero cabelludo, que estaba curándose pero seguía hinchado. Pero si insiste, sí, estoy bastante seguro de que la conozco mucho mejor que usted. En cuanto a mi sentimiento respecto a la esclavitud, la deploro tanto en un sentido filosófico como compasivo. ¿Por qué? Esperaba que me declarara a favor. Era una posibilidad. Richardson lo examinó con actitud durante un momento y luego pareció llegar a una conclusión, puesto que se sentó al otro lado de la mesa y lo miró a los ojos. Pero me alegro de que no lo haya hecho. Ahora bien, se inclinó hacia adelante con una actitud reconcentrada. Su esposa o su ex esposa, si lo prefiere, si se refiere a la señora Fraser, señaló Gray en tono cortés, en realidad nunca fue mi esposa. El matrimonio entre nosotros tuvo lugar porque teníamos la errónea impresión de que su marido estaba muerto. No es así. Soy muy consciente de ello, comentó el otro con una voz un poco lúgubre, lo que hizo que Gray sintiera una inquietud en el hueco del estómago. El reloj de la mesa lejana emitió un manifiesto ting, y luego lo repitió 4 veces más, para dejar clara su posición. Richardson lo miró por encima del hombro y soltó un sonido de insatisfacción. Debo irme pronto. Lo que quiero saber, señor, es si usted es consciente de lo que es la señora Fraser. Gray lo miró fijamente. Me doy cuenta de que haber recibido un golpe en la cabeza ha afectado de alguna manera mis procesos mentales, señor, pero tengo la fuerte impresión de que no soy yo quien está mostrándose incoherente. ¿Qué demonios quiere decir con eso? El hombre se sonrojó con un rubor extraño y desparejo, que le dejó la cara moteada como un tomate congelado. De todas maneras, su expresión de contrariedad había disminuido, lo que alarmó a Gray. Creo que no tiene idea de lo que quiero decir, coronel. Ella se lo ha contado, ¿no? Es la mujer más indiscreta que conozco en este siglo o en cualquier otro. Gray dio un respingo involuntario al escucharlo y se maldijo para sus adentros cuando vio la mirada de satisfacción de Richardson. ¿Qué demonios acabó de revelarle? Ah, sí, bueno, pues Richardson se inclinó hacia adelante. Yo soy lo mismo que la señora Fraser, su hija y su nieta. ¿Qué? Esa información dejó a Gray patidifuso. ¿Qué demonios cree que son? Si puedo preguntárselo. Personas capaces de pasar de un periodo a otro. Gray cerró los ojos y esperó un momento. Suspiró profundamente y volvió a abrirlos. Esperaba estar soñando, pero veo que sigue usted aquí, dijo. ¿Ese es mi coñac? En ese caso, deme un poco. No pienso escuchar esta clase de cosas sobrio. Richardson se cogió de hombros y le sirvió una copa que Gray bebió como si fuera agua. La segunda la tomó a sorbos y Richardson, que lo observaba con actitud paciente, asintió. Bueno, pues, escuche. Hay un movimiento abolicionista en Inglaterra. ¿Está enterado de ello? Vagamente. Bueno, echará raíces y en el año 1807 el rey firmará la primera ley de abolición prohibiendo el tráfico de esclavos en el Imperio Británico. ¿Ah, sí? Vaya, pues, bien. Desde que había despertado encubierta y se había percatado de que estaba en un buque, buscaba con disimulo una vía de escape.
En ese instante se dio cuenta de que la tenía delante. Las ventanas de la hilera inferior de la gran pared acristalada tenían bisagras. De hecho, dos estaban abiertas y dejaban pasar una brisa fresca procedente del lejano mar. Y en 1833, la Cámara de los Comunes promulgará la ley de abolición de la esclavitud, que prohibirá la esclavitud en sí misma y liberará a los esclavos de la mayoría de las colonias británicas, unos 800.000. Gray era delgado y no era alto. Pensó que tal vez podría pasar por el espacio de uno de los cristales, y si conseguía caer al río, estaba bastante seguro de que era capaz de llegar a la costa a nado, aunque había visto las corrientes que tenía ese río y... «¿800.000?» repitió en tono cortés, puesto que Richardson había hecho una pausa, y era evidente que estaba esperando una respuesta. «Impresionante». Estaba arreglándoselas bastante bien para manipular la copa de coñac con las muñecas atadas, pero nadar era otra historia. Echó un breve vistazo a las cuerdas. Tal vez podría masticar uno de los nudos hasta deshacerlo, aunque... ¿Debería esperar a estar en el agua por si llegaba alguien y lo atrapaba arrollando? Sí, contestó Richardson, pero para nada tan impresionante como la cantidad de gente de América, que no será liberada y que terminará esclavizada y que luego sufrirá. Gray dejó de escuchar cuando reconoció que el discurso de Richardson había dejado de tener un tono de conversación y se había convertido en un sermón. Dejó caer las manos sobre las piernas y empezó a probar surrepticiamente la resistencia de la cuerda. «Perdón», dijo al advertir que Richardson ya no hablaba y lo estaba mirando con furia. «Le pido disculpas. Debo de haberme quedado dormido otra vez». Richardson se inclinó hacia adelante, cogió la copa de coñac de la mesa y le arrojó el resto a la cara. Gray, que había sido sorprendido, inhaló parte del líquido, tosió y barbotó, sintiendo que le ardían los ojos. «Soy yo quien le pide disculpas», repuso Richardson con educación. «Sin duda necesitará un poco de agua». Había una jarra sobre la mesa, la cogió y vertió el contenido sobre la cabeza de Gray. Eso en realidad le resultó útil, pues que le enjuagó la mayor parte del coñac de los ojos y se calmó el ardor, aunque no le ayudó con la tos y los jadeos que continuaron durante algunos minutos. Cuando por fin cesaron, Gray se sentó hacia atrás y se secó los ojos con el dorso de las manos atadas. Y luego sacudió la cabeza, salpicando gotitas por encima del escritorio. Algunas de esas gotas alcanzaron a Richardson, quien inspiró con fuerzas por la nariz, pero después al parecer recuperó la compostura. Como estaba diciendo, continuó, fulminando a Gray con la mirada, la Revolución Americana permitirá que la esclavitud florezca aquí sin obstáculos, lo que luego conducirá, al menos en parte, a otra guerra sangrienta y de más crueldad. Sí, bien. Gray levantó ambas manos con las palmas hacia afuera por fuerza. ¿Y usted propone hacer algo al respecto viajando a través del tiempo? Lo entiendo a la perfección. Lo dudo, replicó Richardson, seco. Pero lo hará a su debido tiempo. Es muy sencillo. Si los compatriotas no triunfan, las colonias americanas permanecerán bajo la ley británica. No se dedicarán al tráfico de esclavos y todos los esclavos existentes serán liberados en los próximos 50 años. No se convertirá en una nación de propietarios de esclavos y la guerra civil, que tendrá lugar más o menos dentro de 100 años, si no conseguimos detener la guerra actual, no se producirá, lo que salvará cientos de miles de vidas y las consecuencias a largo plazo de la esclavitud, ¿no? ¿Está tratando de simular que está quedándose dormido otra vez, Lord John? Esta vez me obligué a despertarlo a bofeteadas, puesto que la jarra está vacía. No, negó Gray con la cabeza y se puso un poco más recto. Solo pensaba, deduzco que usted dice que tiene la intención de provocar el fracaso de la actual rebelión para que los americanos sigan siendo súbditos británicos. ¿Es correcto? Sí, muy bien. ¿Cómo planea hacerlo? Era evidente que aquel hombre no iba a cerrar la boca hasta que hubiera desgranado toda su teoría. Esa clase de gente jamás lo hacía. Gimió para sí mismo. La cabeza había vuelto a doler la causa de la tos,
pero hizo todo lo posible para parecer atento. Richardson le lanzó una mirada torva, pero luego asintió. Como ya he dicho, si lo recuerda, mis asociados y yo hemos localizado a varias personas clave cuyos actos afectarán a la trayectoria de esta guerra. Su hermano es uno de ellas. Si no se lo impedimos, viajará a Inglaterra y pronunciará un discurso en la Cámara de los Lores, en el que describirá su propia experiencia y observación de la guerra americana e insistirá en que aunque tal vez pudiera ganarse, el coste de hacerlo sería desproporcionado respecto a cualquier beneficio que pudiera obtenerse conservando las colonias. Por Dios, si mi hermano realmente hace eso, sería por Ben. Si la guerra se acaba y se permite el triunfo de los americanos, a Ben no lo van a capturar ni ahorcar por traidor. Y no será un traidor siempre que permanezca en América. Dios mío, Hal. Los ojos le habían empezado a lagrimear otra vez, pero no a causa de los vapores del cognac. No es la única persona en una posición pública que sostiene esa opinión, añadió Richardson, pero sí es una de las que, ya sea por casualidad o por el destino, se encontrarán en el lugar y en el momento adecuado. Le proporcionará a Lord North la excusa que está buscando para abandonar la guerra y dedicar los recursos de Inglaterra a empresas más importantes. No se trata solo de Patlord, por supuesto. Tenemos una lista. Sí, eso ya lo ha dicho. Gray empezaba a experimentar una sensación desagradable en el hueco del estómago. Ha dicho nosotros. ¿Cuántos demonios son? No hace falta que usted lo sepa, replicó Richardson en tono brusco, lo que hizo que Gray sintiera una pequeña oleada de satisfacción. La respuesta probablemente era o bien muy pocos o solo yo, pensó. Richardson lo apuntó con el dedo. Lo único que necesito saber, milord, es que su hermano no debe pronunciar ese discurso. Si hay suerte, su preocupación por su salud bastará para convencerlo. Y si no, nos veremos obligados a exponer su personalidad y actividades del modo más público y crear un escándalo lo más sensacional posible, haciendo que lo ejecuten por el delito de sodomía. Eso alcanzará para desacreditar a su hermano y cualquier cosa que diga. Hizo una pausa dramática, pero Gray permaneció callado. Richardson lo miró y lanzó una pequeña carcajada. Pero usted tendrá la satisfacción de saber que su muerte significará algo. Habrá salvado millones de vidas y, de paso, habrá evitado que el Imperio Británico cometa el mayor disparate de la historia abandonando América. Eso es más de lo que pueden esperar la mayoría de los soldados. ¿No? Fin. Que está bueno, tenía ganas de ir leyendo. Bueno, chicas, no las quiero molestar más. Sé que las demoré 10 minutos, o 11, o 12, o no sé cuánto. Les pido mil disculpas. Me presento de nuevo, soy Ana Otero, de Buenos Aires. Yo leí en la pandemia, creo que 2 o 3 veces. Tenía mis libros, era muy, muy cómodo, pero no lo compré, no lo conseguí. Y es súper distinto leer por un PDF que leer el libro, porque el libro es más cómodo para leer. No sé la traducción si había estado bien o mal, pero bueno, hice lo que pude. Les agradezco, espero no haber leído demasiado mal. Les mando un beso grande, espero que la chica que reemplacé, que ahora no me acuerdo el nombre, se recupere, creo que era Alicia. Espero que se ponga bien, estaba enfermita. Y muchas gracias a todas. Y ahora con este frío, termino de tomar una mate que me trajo mi mamita recién. Voy a hablar con ella un rato y me iré a mi casa a morirme de frío, a tomar algo calentito de nuevo cuando llegue. Un beso para todas y nos seguimos viendo. Después las leo tranquila en casa. Chao, chicas. Espero poder apagar esto ahora. Finalizar. Adiós. Muchas gracias. Saludos a todas. Blanca, lamento decepcionarte con mi mala lectura. Un besote a todas.